un contacto en las redes sociales ya hace algún tiempo, pero hasta ahora se pudo dar pues esta conversación que teníamos pendientes para todos ustedes, mientras que la gente se va conectando a este en vivo. Joana, quiero darte la bienvenida. ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Muy bien. Muy bien, Javier. Gracias por la invitación. Gracias por hacerme participar de este conversatorio. Es muy placentero para mí aquí estar con ustedes, compartiendo con los suscriptores de tu canal, aprovechando el espacio, ¿no? Para hablar de, que, de cosas relevantes sobre este tema, ¿no? El tema central que sería cómo una relación con personas narcisistas puede llegar a dañarnos, a destruirnos. Así es. Quiero contarles, Joana es activista pues, de todo el tema del abuso narcisista y psicopático. Ella también pues está muy activa en sus redes sociales compartiendo conocimientos, pues cómo son estas personalidades, cómo actúan, cómo se comportan, cómo pues abusan, maltratan, engañan eh, estas personalidades, ¿verdad? Personas vulnerables. Y bueno, de eso vamos a hablar un poco hoy. Joana, hemos titulado esta conversación Así te destruye el narcisista y la respuesta es bastante obvia, ¿verdad? La verdad es que eh, definitivamente es un desastre total lo que hace un narcisista. Eh, el doctor Iñaki Piñuel, pues que para todos es un gran referente del tema del narcisismo y de la psicopatía. Hoy en día, pues él habla de que salir de una relación así es como haber, como que hubiese pasado un huracán de categoría 5, dice él, ¿verdad? Pero tú desde tu experiencia, no solo también como sobreviviente que has vivido en carne propia, este, y también pues desde tu profesionalismo en esta temática, ¿verdad? Como entiendo que te has dedicado en algún momento a dar terapia y eso, pero ahorita lo haces más como activista. ¿Cómo, digamos, puedes darnos un panorama general de cómo te destruye un narcisista? Bueno, para empezar, las relaciones con personas narcisistas ya son destructivas para cualquier persona. No importa si es una relación romántica o es una relación familiar o es una relación laboral. Y para empezar, ya son destructivas cualquier tipo de relación con una persona así. ¿Por qué razón? La razón es porque estas personas tienen, ya como lo sabemos, un trastorno de la personalidad que las hace repetir patrones normalmente destructivos. Por eso hablábamos en algunos videos y se habla mucho en los videos, en contenido de especialistas, de que todo lo que gira en torno a las personas narcisistas tiende a destruirse. Se habla también de que el narcisista empezó destruyéndose, o los narcisistas empezaron a destruirse a sí mismos cuando empezaron a construir ese falso yo, ¿no? Sabemos que de ahí viene la situación de este mecanismo de defensa que ellos crean para poder sobrevivir, porque normalmente las personas narcisistas patológicos, pues fueron criados en ambientes hostiles, ¿sí? Con una crianza negligente, teniendo en cuenta que la crianza negligente no tiene que ver solamente con el tema de el descuido, el abandono, sino también con la sobreprotección. Incluso el doctor Piñuel nos habla en su libro sobre el niño dorado, ¿no? El niño que le dan absolutamente no todo, lo tiene muy privilegiado desde muy chico y que también se le genera digámoslo así, este fenómeno psicológico y que también puede llegar a ser muy dañino en en la edad adulta. Entonces, para empezar, todo lo que gira en torno a un narcisista patológico, a un narcisista perverso, que ya más bien sería un psicópata, tiende a destruirse. Entonces, si tú estás relacionado con esta persona, tarde o temprano vas a terminar mal. Vas a terminar muy mal porque esta persona siempre va a estar pensando en sí mismo o en sí mismo, porque son personas sumamente egoístas, ¿sí? Sumamente envidiosas, quieren obtener beneficios de ti, no solamente beneficios económicos, si es el caso, sino también beneficios de servicios. Muchas víctimas de abuso narcisista, de hecho, se sienten, como se dice, utilizadas, sienten que hay una relación unilateral
pero que no hay una relación bilateral, ¿sí? No sienten la empatía de parte de esa persona, por más que se esfuerzan muchas veces en explicarles cosas que están pasando, por más que tratan de hacerle entender, no logran que esa persona pueda entender cómo ellos se sienten, no logran que esa persona pueda tener un poco, incluso algunas víctimas buscan compasión de esa persona. Imagínate al nivel que llega uno de estar manipulado por una persona que en vez de buscar esa reciprocidad, ese amor, lo que uno busca es una compasión. Entonces, todas las relaciones narcisistas son sumamente destructivas por la Ok, razón de que un Joana, narcisista dime. Joana, tú mencionabas de que pues ellos traen pues esa conducta desde que deciden ser así, ¿verdad? Ahora yo te pregunto, ¿están conscientes del daño que están haciendo? Pues bueno, tenemos los narcisistas clásicos, que son los que nosotros, de los que hablamos mucho, ¿no? En videos, de los que hablan mucho los psicólogos, los terapeutas. Y tenemos los narcisistas perversos o los psicópatas, ¿sí? Que más bien serían psicópatas narcisistas. Sí, hay una diferencia entre ellos y es que el narcisista clásico funciona en automático. Es como que le sale, ¿cómo te explico? Como Naturalmente. en piloto automático, naturalmente. Ya, A él o a ella le sale ese sarcasmo, le nace esa envidia, le nacen esos comentarios ácidos para incluso destruir la autoestima de otra persona, claro, que para uno se queda denigrar, pensando y uno denostar, dice, ¿verdad? exacto, porque entre más denigra de otra persona, mejor se siente consigo mismo, se siente más grande, más poderoso. Entonces, como que es muy natural, ¿sí? Uno puede decir, ah, esta persona narcisista, yo creo que ya pensó lo que iba a decir antes de decirlo, no. Muchas veces no lo piensa, simplemente, pum, sale. O sea, funciona como el piloto automático. Salió y después de que se da cuenta de que ya te hizo ese daño, eh, se percata de ello, pero a la larga, pues, Le termina da igual. diciendo, pues ya estuvo, ¿no? Sí, ya estuvo y finalmente si quiere estar conmigo, pues tendrá que pasar o sea, pasar por alto esas situaciones y, sí, o sea, su misma grandiosidad no le permite como reflexionar sobre eso y pedir una excusa, sino que pasa odiando esa situación y asume que la otra persona le debe una pleitesía. Entonces no tiene por qué pedir una excusa, una disculpa, y si lo llegara a hacer es porque, digamos que habría un factor que le conviene, una conveniencia, ¿sí? Total, Hay sí. muchos que, por ejemplo, cuando la víctima le va a dejar o se va a ir, se va a retirar del vínculo traumático, entonces ellos van o ellas van y ofrecen disculpas, mira, yo sé como decimos en Colombia, yo sé que la embarré, yo sé que lo hice mal, ¿sí? O sea, pero perdóname, no va a volver a pasar, ¿sí? La eterna disculpa de que no va a volver a pasar, de que las cosas van a mejorar. Entonces está Sí, eso, qué por un terrible. lado. Sí, la Exacto. verdad es Está que eso por un lado. Y me da risa porque exactamente así se comportan. Lo describiste perfectamente. Es un patrón de manual, todos actúan así, ¿verdad? todos y todas, sí, Sí, porque todos. recordemos que no solamente tenemos en la parte de nuestro género masculino, sino que hay muchas mujeres que actúan así y son muy hábiles para poder incluso convencer a otras personas. O sea, tienen una habilidad para convencer que uno dice, no, esta persona es, o sea, yo soy la que estoy mal, o yo soy el que estoy mal, yo creo que he sido muy duro con esa persona, o he sido muy dura. Entonces, al narcisista clásico le sale como muy natural. Por eso se dice que es una forma de ser, es una manera de ser que Sí, tiene. exactamente, no es una enfermedad como a veces algunos lo han interpretado, ¿verdad? Porque si fuese una enfermedad sería tratable, pero en estos casos es un carácter que se han formado, ¿verdad? Sí, es una forma de ser y por eso es que la persona que se relaciona con una persona narcisista se hace mucho la pregunta, bueno, ¿y será que se cura? ¿Y será que tiene tratamiento? ¿Y será que con terapia? Bueno, sí. Muchas veces el terapeuta hace intentos, pero son, digamos, los casos son contados, tiene que ser un nivel de narcisismo muy bajo, pero cuando se trata de un narcisista eh, ya como tal, un trastorno, lo que hace es ir a terapia para reafirmar su falso yo, ¿sí? Va a terapia, Ya, reafirma su falso yo,
su yo grandioso, y los terapeutas por eso casi eh, no asisten las personas que tienen ese trastorno de la personalidad. Algunos especialistas sí, claro, pero digamos que un cambio prometedor no. Entonces hablamos del narcisista clásico que se le sale en automático, hablemoslo así en palabras sencillas, va como en piloto automático. Él o ella no se da cuenta que hizo daño aquí o aquí, no, porque está demasiado enfocado en sí mismo o en sí misma. Solamente está pensando en él y en ella, en su beneficio. No le importa si en ese camino de buscar sus intereses particulares hace mucho daño a las personas que están alrededor, no le interesa, ¿sí? No, Sí, es o solamente irrelevante. son, como dicen, extensiones de su yo, ¿verdad? O Exacto, son son peones extensiones. dentro del juego que él está jugando, pues, ¿verdad? Em, a ver, cuando hablamos de destrucción, Joana, estamos hablando una destrucción a nivel de la psiquis, ¿verdad? A nivel de la mente. ¿Qué pasa, digamos, en la mente o en el cerebro? Si nos puedes dar alguna luz o qué es lo que pasa en el cerebro de la víctima. Exacto. Entonces, eh, la víctima, o sea, entre más tiempo pasa, más grave es el daño, ¿sí? O sea, siempre, entre más tiempo dejas pasar, va a hacerse más agudo el daño. Lo que pasa es que la víctima empieza a generar, ya debido a la montaña rusa que vive con esta persona, ¿sí? Porque es como un sub y baja, ¿sí? Es una montaña rusa de emociones en donde muchas veces estás en el mejor momento, pero la mayoría de veces estás en el momento más bajo, ¿sí? No hay una estabilidad, sino que se manejan altibajos grandes de emociones. Debido a esto, entonces la víctima ya empieza a generar lo que conocemos como un vínculo traumático, ¿sí? Se vincula con esa persona a través del trauma. Se va Entonces, generando decimos también la nosotros disonancia muchas veces, cognitiva. Se va ¿cómo? fortaleciendo la disonancia cognitiva, te digo, en la víctima, en el que hay dos realidades digamos que está interpretando una cosa, pero Exacto, se su va mente, fortaleciendo. su mente le dice una cosa, pero su corazón le dice otra cosa, ¿verdad? Y está como en dos realidades. Y eso es precisamente lo que va generando en la mente, pues es lo que yo más o menos entiendo de lo que se llama esto la disonancia cognitiva, ¿verdad? Que se va agravando de manera que se convierte en el estrés postraumático, ¿verdad? Que trae otro, digamos, como te dijera, como otra cadenía de efectos, incluso en el cuerpo, ¿verdad? En el cuerpo, exacto. Se somatizan Se muchas somatiza en ese enfermedades, sentido. muchas enfermedades. Se le ve a la víctima o presenta este síndrome de Estocolmo, El ¿sí? síndrome. En el que la víctima se apega de una forma inexplicable a la persona que lo maltrata, que le maltrata. Por eso en casos de violencia doméstica, la señora que siempre el esposo le pega, la maltrata, la violenta, termina regresando con él. Sí, es una situación, es un fenómeno psicológico que tiene que se supone que debería de buscar ayuda esa persona que está siendo víctima de ese abuso, pero muchas veces se quedan ahí repitiendo tanto ese ciclo que se vuelve un daño casi que irreversible, ¿sí? Aunque el cerebro humano se puede recuperar de muchos traumas, pero o sea, siempre la recomendación es, entre más rápido tú puedas salir de esa situación con esa persona, con esas personas, porque podrían ser varias, mucho mejor, porque te vas a recuperar de una forma más, digámoslo así, saludable, vas a empezar a reconocerte nuevamente a ti mismo como un ser individual, ¿sí? Porque pasa que cuando te relacionas con una persona así, te sientes tan unido a esa persona y se vuelve tan patológico que se crea como una simbiosis, ¿sí? Yo soy uno solo con esa persona, entonces es muy difícil que la persona llegue a esa fase de individuación, separación, después de hacer simbiosis con esa persona, después de convertirse en lo que tú decías, una extensión de su cuerpo. ¿Sí? Es muy difícil que la persona pueda hacerlo. Entonces, en conclusión, sufre un daño psicológico, ¿sí? Se genera un vínculo traumático, se genera la disonancia cognitiva, que ya todos acá, pues la mayoría conocemos más o menos el término, se genera el apego inexplicable al perpetrador, ¿sí? Yo estoy apegada a la persona que me maltrata. Es la única persona que ha estado conmigo durante muchos años y es lo que yo conozco y me apego a esa persona. Y algunos dicen, no, es que es masoquismo, ella es una masoquista o él es un masoquista.
Pero más sí, allá de eso que decimos, de masoquismo y todo ese tema, pues ya es una situación de carácter psicológico que debe de ser tratada por la persona idónea, por la persona adecuada, ¿sí? Muchas personas optan por escapar a través de, pues muchos se van por la parte, ¿cómo te explico? Por ejemplo, acá en Colombia muchas personas que han sufrido violencia doméstica se van por la parte, digamos, no espiritual, sino la parte de la hechicería, ¿no? Voy a hacerme una una limpia. limpieza, de pronto me hicieron un maleficio, se utiliza mucho el término, esa persona me hizo un maleficio, o yo tomé algún bebedizo y por eso es que no puedo desapegarme de esa persona, porque yo siento que cuando no estoy con esa persona tiemblo y sudo y no puedo dormir y resulta que está presentando una abstinencia. Entonces ellos creen que es una situación de paranormal, ¿sí? Por decirlo así, pero es una situación clínica. Están presentando un síndrome de abstinencia, porque hay que recordar que después de que tú logras escapar, porque las relaciones con narcisistas es escapar, ¿sí? Ahí no hay otra. Tú no puedes hacer acuerdo con esas personas o con esa persona, no puedes terminar de una forma sana. Por lo menos yo no conozco la primera persona que haya estado en una relación con un narcisista o una narcisista patológico que haya terminado de una forma diplomática. Cuando logras escapar, sí, Sí, yo creo perdón, que es la que me da mayoría risa acá, porque lo dices tan bien que me identifico, pues, y sí, pienso yo también, pues, como lo viví, ¿me entiendes? Me hace recordar que justo así me pasó también, ¿verdad? Joana, por cierto, espérame, voy a saludar creo que es mi hijo que me puso te amo, papi, gracias, mi hijo, está viendo la transmisión. Em, Mira, se habla muy poco del tema de la adicción, ¿verdad? O sea, tú hablabas del apego, no sé si es lo mismo apego o adicción, porque estar con una persona narcisista, eh, digamos, es parte de esa devastación, es que lo va llevando también a que se convierta algo así como en una especie de droga, el abusador o la abusadora, que, que después está experimentando una adicción normalmente sexual, ¿verdad? Y eso la mantiene unida también, pues, al perpetrador. Eso es parte, pues, digamos, de esa devastación que se va dando como a fuego lento, ¿verdad? Y como de una forma muy sutil, casi invisible. Y eso es lo que realmente eh, a mí todavía, pues, no deja de asombrarme, Joana. sí, sí, así es. Esto es precisamente por eso que las víctimas de abuso narcisista pasan por un síndrome de abstinencia, en este caso un síndrome de abstinencia emocional. Entonces, es como que sucede lo mismo que cuando una persona está bueno, desapegándose no, desintoxicándose sería la palabra adecuada Sí, de las drogas. Entonces, presentan síntomas, presentan ataques de pánico, presentan crisis de ansiedad, presentan dolores en el cuerpo, muchos presentan fibromialgia, presentan dolores de cabeza, insomnio o síntomas incluso de depresión, sudoraciones nocturnas, pesadillas, flashback, bueno, muchos síntomas que hacen que esto se convierta en un cuadro de síndrome de abstinencia. Y para poder, digámoslo así, superar todo esto, se necesita la ayuda profesional, se necesita también de un estricto manejo del contacto cero. Nosotros hacemos en YouTube muchos videos hablando del contacto cero, porque es que las personas, bueno, la mayoría de nosotros teníamos un concepto erróneo de lo que es el contacto cero. Creíamos que el contacto cero, o muchos creían que el contacto cero era para que la persona cambiara. Ah, le vamos a hacer contacto cero para ver si se arrepiente estos días y cambia. Y definitivamente no es para eso. El contacto cero es para mí, para yo lograr salir de esa situación, para yo lograr sanarme, curarme. Y debe de ser muy estricto. Algunas personas no lo pueden hacer completamente contacto cero porque tienen hijos de por medio, sí, y es muy difícil de esa forma. Sin embargo, hay estrategias, hay muchas personas que han empleado estrategias para poder hacerlo, intermediarios, hacen uso de terceros. Lo importante es que siempre te mantengas alejado o alejada de la fuente de adicción. Cualquier mensaje, cualquier llamada, cualquier pequeña nota de voz, incluso ingresar a las redes sociales de esa persona, se puede convertir en una dosis que puede hacer que recaigas nuevamente, ¿sí?
cruzar dos o tres palabras con esa persona puede ser una pequeña dosis de esa droga que te puede llevar otra vez a recaer nuevamente y a entrar nuevamente a la misma situación en que estabas, al mismo ciclo del abuso, ¿no? Al enamoramiento, al encantamiento, luego la devaluación, luego el descarte, luego nuevamente y repetimos y repetimos y Un repetimos. ciclo. Y exacto, repetimos el ciclo que es de nunca terminar y a la final los que nos hacemos daño somos nosotros mismos, ¿sí? Hay muchos hijos de padres narcisistas que han tenido que, digámoslo así, lamentablemente dejar a sus padres, olvidarlos, porque les ha tocado hacer contacto cero con ellos, que sería algo como muy duro, ¿no? Padres psicópatas o madres psicópatas, pero les ha tocado a pesar del vínculo que tienen con ellos. Eso yo siento que es lo más duro, la verdad. El tema de pareja es una cosa, pero cuando se trata de los padres, estamos hablando de otro nivel. Pero bueno, eso lo vamos a dejar seguramente para otro tema, para otro programa, porque sería interesante ahondar específicamente sobre ese tema en particular. Pero, Joana, es como seguimos hablando para no irnos no salirnos de las ideas. Estamos hablando de la estela de devastación, ya hablamos un poquito sobre a nivel, digamos, de lo que pasa en la mente, tú ya ampliaste un poquito más de lo que pasa en el cuerpo y eso, pero algo también de lo que casi no se habla, no necesariamente tú eres una experta en el tema, pero eh, yo personalmente sí creo de que en el alma se produce también una implosión que se genera pues en toda la parte del alma, en toda la parte interna del ser del hombre o de la mujer víctima y que va repercutiendo, como te digo, en otros aspectos. No sé si nos puedes dar ahí alguna idea o alguna luz o desde tu experiencia eh, a nivel de estas ideas que te estoy diciendo. ¿Qué pasa, digamos, en Ujú. esta área? Digamos que el doctor Iñaki Piño, él nos lo decía muy claramente en una frase, en una frase y era el abuso psicopático, narcisista, es la violación del alma, ¿sí? O sea, es que dejas entrar a una persona hasta lo más profundo de tu alma y esa persona termina llevándose tu alma. Sí, Eh, los narcisistas patológicos, perversos, tienen como finalidad, una de sus finalidades, ellos ya son más psicopáticos, los perversos, estamos hablando ya de la triada oscura, ellos ya tienen como finalidad robar la identidad de la persona de la persona que están depredando. Y wow. para mí, podría decir que robar la identidad es como robar el alma de esa persona. O A sea, ver, a ver, a ver, no hay evidencia científica, no hay evidencia científica de esto que estoy diciendo. Es una conclusión muy personal a la que yo llego, porque para mí robar la identidad de otra persona es robar su esencia, es robar su alma. Dime. sí, me encanta eso que estás diciendo. A ver, ¿cómo se comporta una víctima que ha perdido su identidad? ¿Cómo, cómo es, digamos, cómo era y cómo es ahora, después del abuso? No se reconoce la víctima que ha perdido su identidad al final de tanto abuso, de tanto maltrato, de tanta confusión, porque hay que decirlo, la víctima vive en una confusión, no Total, todo sabe el qué es tiempo. real y qué no es real. Y hay Correcto. víctimas de perversos, de psicópatas que llegan a perder el sentido de la realidad, llegan a tener brotes psicóticos también, a ver cosas que no son. Por eso es que ellos no confunden mucho la realidad con lo que no es real. Incluso algunos creen que parte de su día es como que un sueño o un mal sueño, creen que es una pesadilla, se traumatizan mucho. Entonces, al darse cuenta, al final de todo esto, cuando se dan cuenta de que han perdido su identidad, que yo lo definía como la pérdida del alma de la víctima, ellos no se reconocen, o sea, las víctimas no se reconocen, se sienten vacías y me lo han dicho muchas víctimas de psicópatas, me siento vacío, me siento vacía. Es como que cuando entras a la relación con esa persona, eres un vaso y ese vaso está completamente lleno de agua, ¿verdad? Y cuando sales de la relación con esa persona, ese vaso está completamente vacío. Así se siente la víctima, se siente vaciada completamente, vacía por dentro. Sí, yo me he No se dado sienten cuenta. capaz. Dime. Sí, yo me he dado cuenta, discúlpame que ya me emocioné yo en el tema. Yo me Sí, he dado, claro. bueno, en primer lugar, ya me he dado, yo de hecho lo experimenté, he compartido muchas veces el antes y el después en una foto que por ahí la he compartido. eh,
cómo estaba al mes de haber sido descartado y cómo estuve 2 años después o 3 años después ya recuperado. O sea, totalmente irreconocible, o sea, era físicamente era otra persona, ¿verdad? Otra cosa o otro patrón que yo me he dado cuenta y que quiero compartir acá es, cuando decías eso de robarte la identidad. Por ejemplo, yo he visto hombres que antes no bebían, ahora beben. O sea, son otra persona. O, antes tenían un concepto de la vida y ahora tienen otro. O sea, dieron un giro total a su vida, a sus hábitos, ¿verdad? De tal manera que ahora se comportan de otra manera. O sea, dejaron de ser esa esencia de lo que eran antes y ahora son otras personas. Solo eso Claro, quería agregar. exacto, esa es la finalidad, ¿no? Robo tu identidad y eso hace que tú te destruyas conmigo, ¿sí? A la final, todo lo que está alrededor de un psicópata narcisista termina destruyéndose. Los psicópatas narcisistas destruyen a sus propios hijos, los destruyen, destruyen a sus parejas, destruyen sus hogares Todo lo que y son tocan lo capaces, destruye. sí, prácticamente todo lo que gira alrededor es destrucción. Hablábamos de la pulsión de muerte, ¿sí? De que estas personas, todo lo que tienen alrededor tiende a marchitarse. Entonces, por eso es que la víctima no se reconoce, se ve diferente físicamente, incluso sus ojos pierden expresividad, pierden brillo, ya no tienen anhelos de nada, están en una Correcto, adenoria completa, correcto. no tienen deseos de hacer nada, sienten que su mundo se ha desmoronado Sienten que la vida ya no y tiene sentido. Ya no vale la pena algunos estudiar, piensan, ya no vale la esa, pena trabajar, ya no vale la pena verme bien físicamente, pues echarme, en el caso de las mujeres, una pinturita por lo menos. Incluso cambian a veces esa, hasta la forma de vestirse, como dice la cambian canción. completamente. Porque les han robado su identidad, les han vaciado el alma, se les han violado su alma, se le han robado su identidad. Entonces se sienten completamente perdidos. Mientras tanto tú ves al psicópata o a la psicópata y están completamente Normal, frescos, normal, todo con esa para parte. ellos todo es un show tuyo, para ellos tú estás haciendo un show, tú estás Un haciendo un drama, drama porque tú eres dramático, porque tú eres una persona desequilibrada y se lo dicen, estás mal, estás loco, estás desequilibrado. Y eso lo correcto. hace con el fin de manipularte, de hacerte el gaslighting, de confundirte, ¿sí? Entonces, a la final lo que sucede con la víctima es que se da cuenta. La mayoría de víctimas se dan cuenta de que están destruyéndose a sí mismas y por instinto de supervivencia tratan de salir. Y es ahí donde llega esa luz de que otras personas lo lograron, yo también lo puedo lograr. Esa pulsión de vida, que finalmente es lo que las personas empáticas tenemos, una pulsión de vida, empieza nuevamente a surgir y la persona empieza a buscar la salida, empieza a buscar la salida. Y es muy bonito porque en medio de esa salida, no sé si recuerdes, Javier, hay muchas personas que estuvieron ahí y esas personas te ayudaron de alguna manera, ¿sí? Correcto. Es muy bonito porque a través de esas personas que nos ayudaron a nosotros a salir de esa oscuridad con esa persona con que estábamos, nosotros también podemos aprender a ayudar a otros. Entonces se convierte como en una cadena, ¿no? Una cadena Correcto. en la que nos ayudamos unos a otros. Pero sí, definitivamente, en conclusión, el psicópata o los psicópatas narcisistas destruyen todo lo que tienen alrededor. Es como su naturaleza, ¿no? Es una naturaleza depredadora, es algo que va con ellos, sí, es algo que les sale muy natural porque es su manera de ser. Lamentablemente hubieron cosas en el pasado de ellos o de ellas que hicieron lo que son ahora, cosas que ni siquiera de pronto nosotros nunca lo vamos a saber con claridad, pero eso hizo que esa persona sea así en este momento. Cabe aclarar que los psicópatas, pues hay unas predisposiciones genéticas también, ¿no? Hay algunos cerebros que son con más tendencia a la psicopatía que otros, pero generalmente esto ha sido ocasionado en la infancia, por diferentes traumas de infancia. Sí, fíjate que quería agregar, estaba ahí pensando hace un ratito que otra manera de robarte la identidad es que yo, por ejemplo, fíjate, desde antes de haber conocido a la narcisista en su momento, yo tenía ¿cómo te dijera? Como un título que me había puesto hombre motivado a la vida, pero llegó un punto en que yo consideré el suicidio.
Y muchos claro, de las personas que hemos estado, o estas personalidades, pues han considerado el suicidio como una forma, pues, de terminar todo, ¿me entiendes? Y de hecho, yo siempre digo, exactamente. detrás de un suicidio, posiblemente hay un caso de psicopatía o de un narcisista maligno, pues, pero eso no va a salir jamás en las noticias. Por eso es de que estamos nosotros haciendo toda esta labor de activismo desde ya hace algunos años, ¿verdad? Em, Porque, pues, de alguna manera hemos sido concienzados, no sé si esa es la palabra, o sea, llegamos a un punto de conciencia de que este es un tema terrible que le puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Algo que yo me he dado cuenta es que las personas empáticas, inteligentes, eh, pues de éxito o de un relativo éxito, son los que precisamente se terminan enrolando con estas personas, ¿verdad? O sea, estas personalidades narcisistas tienen esa capacidad de poder, pues, engatusar, ¿verdad? Engañar a cualquiera. Y otra cosa que quería agregar, que cuando tú hablabas de destruir, yo recuerdo una frase que justo la publiqué en mi Instagram, por ahí está. Yo estaba haciendo la promoción de mi libro, Durmiendo con Jezabel, y precisamente hice un post que decía: Jezabel es la reina del caos y la destrucción. Porque, como dices tú, ¿verdad? O sea, todo lo que tocan lo destruyen, ¿verdad? Y simplemente no les importa, ¿verdad? Ahora, yo te pregunto, ¿por qué lo hacen? Tú ya me has dicho, de pronto esto tiene que ver por asuntos de la infancia, pero ¿qué los motiva? Principalmente hacerle daño a la persona que supuestamente aman. Eso es lo que a veces cuesta entender y cuesta explicarlo, ¿verdad? La mayoría de los psicópatas tienen una conducta sádica. Entonces, hay un tipo, bueno, el suplemento, ya sabemos que el suplemento es la, digámoslo así, la atención que le damos a un narcisista. Por ejemplo, Correcto. eh, el narcisista se nutre de, o basa su, digámoslo así, su decadente autoestima del suplemento que recibe, de la atención que recibe. Por eso el narcisista, un narcisista cuando termina una relación, inmediatamente ingresa a otra, porque necesita ese suministro, ese suplemento narcisista. Necesita que se le esté suministrando su suplemento narcisista para poder sentir que existe, para poder nutrir su falso yo, porque le interesa mucho tener, digámoslo así, vigente, por decirlo así, su falso yo con otra persona. De hecho, puede tener muchos falsos yo durante toda su vida con cada víctima, mirando, Es un analizando la personaje, personalidad. es un Exacto. personaje. Es un actor, es un gran actor, es una gran Correcto. actriz. Correcto, por eso te Ujú. digo, es un personaje para cada víctima que tienen a lo largo de su vida. Claro, o A sea, mí se me hizo el falso yo es para ti. El falso exacto, yo es para ti. exactamente, pero con otra víctima es otro personaje, sí, otro personaje, es el mismo actor, pero haciendo el otro papel, ¿verdad? Por ejemplo, fíjate, en mi caso es como muy particular, se trata de una persona que se decía cristiana, o sea, se pone la pinta y todo el disfraz de una mujer cristiana y lo actúa perfecto, ¿verdad? De una forma perfecta, que uno va todo el tiempo, ¿verdad? Pensando, ¿será que es cristiano o no será que no es cristiano? Pero yo estoy dando mi caso, pero así es ese personaje en todas las relaciones. Depende del Eso. personaje que te haya tocado a ti, pues, o a otro. Así se va comportando a la larga, haciendo lo mismo, que es destruir y destruir y destruir. Exacto. Entonces, se adaptan fácilmente a su nueva víctima, adquiriendo habilidades para hacer lo que a esa víctima o para hacer lo que esa víctima quisiera que fuera, ¿no? Entonces, se fija mucho en tus heridas. Si tú les comentas que en el pasado sufriste por un abandono, ellos van a tratar de venir como rescatistas, ¿no? Te rescato, te Total, protejo, te total. acojo, y entonces cubren esa herida temporalmente, porque es temporalmente. Correcto. Eso no dura mucho, ¿no? Eso no dura mucho, eso dura escaso los bombing y ya se acabó, vamos a otra Claro, cosa porque, yo creo que eso es lo que ellos están esperando para entrarse por ahí a tu vida, ¿verdad? O sea, están viendo cómo entran a tu vida y nomás les abres esa puerta de donde les muestras esa carencia, llamémosle así, ¿verdad? esa vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad, por ahí se infiltran y por ahí se meten y ya nadie lo saca de ahí, ¿verdad? Y el problema es de que a uno pues le va gustando también, ¿verdad? Porque Claro,
porque ese personaje te está dando todo lo que uno quiere. Ese personaje te da todo lo que yo necesito. Entonces, Es- el narcisista es muy hábil que va, pues, dándote todo lo que necesitas. La palabra correcta te la dice, ¿verdad? Entonces, vas engañándote de que estás, pues, entonces con la persona correcta. Pero todo es un engaño porque va a llegar un punto en donde se quitan la máscara completamente o los descubres, pues, literalmente. la Pero máscara cae, sí. la máscara cae, sí, sí, correcto. Eh, Y en ese camino, pues te casas, tienes hijos con esa persona, haces negocios con esa persona, y ya cuando tú te vas te das cuenta que no era lo que tú pensabas o lo que te vendió, porque a la final te venden una imagen, sí, entonces ya es como que ya has hecho tantas cosas con esa persona, ya has invertido tanto, decía por ahí el psicólogo Alejandro Álvarez, este chico de Argentina que es muy bueno, decía, no inviertas todo tu capital emocional en una persona, inviértelo en tu familia, en tus hijos, en tus amigos. Y ya en el caso de una relación con un narcisista, ya has invertido tanto capital emocional, económico, que ya para salirte de ahí, tú lo piensas tantas veces, o sea, ya tú dices, hombre, va a ser muy difícil que yo salga de esta relación después de tanta energía que he invertido, tanto dinero, tanta emotividad, tantos sentimientos, y la víctima se queda ahí estancada. Además, se queda esperando que esa persona cambie porque esa persona narcisista le promete que va a cambiar, que las cosas van a mejorar. claro. La Siempre está esperanza tóxica. la eterna esperanza tóxica de que todo va a cambiar, ¿sí? Y es muy triste para la víctima esta situación, a la Sí, muchas final. gracias a todas las personas que nos están viendo. Bueno, hemos estado con 10 personas que nos han acompañado en casi todo el en vivo. Estamos conversando con Joana desde Colombia sobre los narcisistas, cómo destruyen a las personas con las que se relacionan. Y pues los queremos invitar a que sean partícipes del live, que dejen sus comentarios, que si tienen alguna pregunta en particular, que aprovechemos pues la experiencia de Joana y en lo que yo también pueda de alguna manera fortalecer pues algo que necesiten, pues a la orden, aquí estamos para eso. Solo nos quedan 15 minutos, Joana. Eh, no sé si quieres agregar algo este, que tú consideres y que yo no te lo haya preguntado, que vale la pena agregarlo. Claro que sí, vale la pena agregar de que no es, digamos, nunca tarde para uno volver a empezar, a pesar de las secuelas del abuso, a pesar de los años que hayan pasado, ¿sí? Siempre piensen no en el tiempo que ya pasó con esa persona, no en el tiempo que, entre comillas, perdí, sino en el tiempo que yo voy a ganar de aquí en adelante conmigo mismo, ¿sí? Con lo que yo haga por mí de aquí en adelante. Porque las personas siempre se quedan en relaciones abusivas, narcisistas, psicopáticas, por eso. Es que fueron tantos años, son Sí, 20 es años, como, son yo 15 le años. llamo a eso la nostalgia tóxica, le llamo, la nostalgia tóxica, Ujú. ¿verdad? Y también, yo me recuerdo de una pareja que conozco, que los 2 dicen lo mismo, es que estamos juntos, por las apariencias, para cuidar las apariencias. Y yo digo: No, eso no cuadra para mí, pues, ¿verdad? Pero así vive mucha gente. Viven mal, pero que quieren seguir demostrando a los demás que todo está bien, pues, y lo que están haciendo es que están cavando su tumba todos los días, ¿verdad? Ambos, y nadie lo saca de ahí, ¿verdad? Nos, Exacto. Entonces, el hecho de guardar apariencias lo que hace es generarnos más problemas internamente y es muy importante tomar esa conciencia de que no debemos de mirar tanto lo que ya pasó porque pues eso no lo podemos cambiar, eso ya está como está, pero claro, sí podemos mirar lo que viene de aquí en adelante para mí. Pensar por una claro, vez en la vida o en la vida o en tantos años que llevo con esa persona en mí, en mi bienestar, en mi salud, porque ya lo decíamos antes, ¿no? No solamente es la secuela psicológica del abuso, sino también las enfermedades que pueden generar el soportar, el tolerar, el aguantar tanto abuso durante tantos años. Muchas personas, se han visto casos de muchas personas que han llegado a tener enfermedades mentales mucho más graves como esquizofrenia, ¿sí? Casos de personas que les ha dado cáncer de estómago. ¿Por sí, qué? Porque todas las emociones negativas
que tenemos impactan nuestro sistema digestivo, impactan nuestro estómago, impactan nuestro hígado, Wow. casos de depresión severa, Del colon incluso también. casos, exacto, del tema del colon. Entonces, como que no es solamente eso, sino que es también mi salud en general, la que yo debería de cuidar, la que yo debería de proteger antes de guardar una apariencia, porque es que no estamos hablando solamente de eso. Hablamos de que una persona narcisista, un psicópata narcisista, fácilmente puede absorberte tanto y de tal forma que incluso puede quitarte hasta horas de sueño en las que vas a estar preocupado, en las que vas a estar incluso discutiendo con esa persona, en las que vas a estar intentando entender muchas cosas, porque no duermes de pensar que estás en una situación que no puedes resolver, que no puedes entender, y se te va la vida completamente. Hay víctimas de abuso narcisista, psicopático que duermen 1 hora, 2 horas al día, y eso es, digamos que, no es saludable, no es saludable de ninguna forma para nadie. No es vida tampoco, porque pues imagínate todas las consecuencias, la somatización en la parte de la salud clínica que nosotros tenemos. Así es. Bueno, tenemos acá 2 comentarios. Saludos, Liz Aguilar, que nos comenta, dice: "Hola, saludos, gracias por su tiempo y experiencias. Es horrible lo que dicen, pero muy cierto. Estoy saliendo de ese ciclo, fue terrible. A veces siento que avanzo y luego retrocedo, pero no volveré a caer". ¿Qué puedes decir tú al respecto, Joana? Sí, es normal que a veces sentimos que damos un paso adelante y como tres para atrás. Sí, es normal, eso hace parte del proceso. Lo importante es que tengas la firme convicción de que tú no vas a regresar a donde estabas. Sí, puede que retrocedas 1 o 2 pasitos atrás, 3 pasitos, pero no vas a retroceder 30, 50 pasos que ya hayas dado. Sí, lo importante es que te mantengas firme en esa convicción. Puede parecer un infierno horrible, ¿sí? Literalmente la recuperación, digamos, del abuso psicopático puede parecer un infierno porque los síntomas a nivel psicológico te dañan, te destruyen tanto que tú sientes que te vas a volver loco. Y O sea, puede literalmente tú sientes. y se sienten también eternos, pero déjenme decirles que, perdón, se me fue la voz, que, eh, se sale adelante. La verdad es que yo, pasé alrededor de 3 años, recuperándome, y sí, créanme que sentí eterno. Eh, Sentí que yo llegué a pensar que no iba a salir, Joana. Yo sí me llegué a convencer, yo voy a parar el resto de mi vida en pensando, porque es una pensadera que uno tiene, ¿verdad? De lo que fue, de lo que pudo haber sido, de que cómo no me di cuenta, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí se puede salir. Así que ánimo, Liz. También está Claudette Serrano, que nos está saludando. Buenas noches, bendiciones, Liz. Acá también menciona a Juan Martínez, llevo 3 meses de separación, salí sin brillo en los ojos y con la autoestima castigada y con depresión, dice. Bueno, Exacto. Precisamente eso se siente, salir con desesperanza, con confusión mental, no piensas muy bien qué es lo que va a hacer de ti, te sientes perdido, pero en la medida de que se va avanzando en el proceso, vas recuperando nuevamente el sentido de la vida propia que tienes, vas individualizándose. Lo que pasa es que estás en un proceso de individuación, separación, y eso es algo que, digamos, es difícil para ti porque es como que te están, a ver, separarse de una persona narcisista, perversa, psicopática, es ujú, como que, ¿cómo te explico? Es como que te cortan parte de ti, es como que te cortan un brazo, sí, o sea, no es fácil, no es correcto. fácil, es como que una parte de ti se ha quedado allá, pero a la final terminas dándote cuenta que te recuperas y que solamente era la impresión que tenías a nivel psicológico de que una parte de ti estaba allá. Realmente esa parte de ti regresó, al contrario, en vez de quedar en ese punto, regresó a ti nuevamente y te estás llenando nuevamente de toda esa energía, de toda esa vitalidad que tú necesitas, de ese sentido, de esa pulsión de vida, porque recuerda que estabas acompañado de la pulsión de muerte de una persona. ¿Sí? Puede sonar feo, que diga Joana, ay, no, es que esa persona es destructiva, esa Qué persona fuerte, está qué fuerte lo que satanizando a esa decís, persona. qué fuerte lo que decís, pero sí, tiene sentido y de hecho, por eso es de que yo utilizo el término sobreviviente, porque realmente la vida literalmente está en peligro, o sea, Está en salvaste peligro. tu vida totalmente cuando salís de una relación así, pues, ¿verdad?
tan destructiva como con los narcisistas. Otra cosa que quisiera agregar para este video, que todavía tenemos un poquito de tiempo, Johanna, es que en el caso de los varones, cuando salen de una relación psicopática narcisista, normalmente el varón sale devastado económicamente, ¿verdad? Porque la mujer narcisista es amadora del dinero, avara por naturaleza, súper egoísta y súper excéntrica, ¿verdad? En ese sentido. Y son especialistas para agarrar gente con dinero. No sé si tú tienes algún comentario, alguna experiencia que nos quieras compartir por esto que estoy diciendo. Sí, claro. Lo que pasa es que la mujer con estas características es una mujer muy vanidosa, es egocéntrica y es muy envidiosa también. Entonces, si por ejemplo la esposa de fulano de tal tiene tal lujo, yo también lo quiero porque yo quiero lo mejor para mí y tú me tienes que dar eso, me tienes que proveer de todo eso, ¿sí? Como sea, no importa cómo, lo importante es cumplir sus caprichos, porque la mayoría son caprichos. Entonces, en medio de todo eso, cuando se va a separar de la persona que le cumple esos caprichos, quiere despojarle de todo, de todo. Si tú has estado con una mujer así, te vas a dar cuenta que esa persona va a ser implacable al momento de la separación de bienes. Va a tratar de dejarte con lo mínimo posible, ¿sí? O sea, sobre todo cuando se Ni trata con el mínimo de exacto, cuando se trata de bienes material. raíces, Bienes materiales. materiales, Sí, exacto. total, Es muy total. importante para él. Así es. Bueno, Joana, estamos llegando ya casi a la recta final de esta conversación. Quisiera preguntarte algo más, aprovechando, tengo 3 minutos Claro todavía que sí. y nos despedimos. Eh, ¿Qué podemos, bueno, qué recomiendas mejor? ¿Qué recomiendas? eh, digamos, me gustaría que hicieras dos recomendaciones, una para hombres y una para mujeres, porque a veces las cosas se perciben diferente. O sea, los consejos, el hombre tiene una perspectiva y la mujer tiene otra. Danos un hard trick, como dicen, ¿verdad? Para un varón, ¿qué le recomiendas en este proceso? Si está, cómo debe salir, cómo debe sobrevivir, o cómo deberían de ser sus últimos días para pues dar el paso final de salir en una relación tan tóxica como estas. Bueno, para los hombres, tener en cuenta que estás enfrentándote a una persona que es, digámoslo así, sumamente ambiciosa y que pues a nivel económico te vas a afectar mucho, ¿sí? Pero hay que ver lo que viene adelante, ¿no? Lo que decía hace rato, hay que ver lo que viene adelante. Sí te va a afectar mucho, pero siempre, siempre se puede recuperar eso, ¿no? Lo que se ha perdido se puede recuperar. Y priorizar para los hombres, priorizar su autoestima, su identidad que ha perdido en este momento, priorizar el pensamiento sobre sí mismo, ¿sí? Priorizarse completamente, Ok, porque es que lo que sucede es que los hombres son muy protectores, en su mayoría, sobre todo los hombres que están con estas mujeres, son muy protectores, son muy dadores, son muy generosos. Olvidarse un poquito de eso, ¿sí? De ese deseo de proteger, de dar, de ayudar, ¿sí? Y empezar a ser un poquitico más egoístas, ¿sí? Pero no un egoísmo malo, sino un claro. egoísmo bueno, un egoísmo para ti mismo. Y a las mujeres, pues definitivamente la autoestima debe primar ante todo, sí, darnos cuenta que nosotras valemos mucho, que merecemos ser respetadas, que merecemos ser valoradas también y que una persona que está con nosotros, una pareja, ante todo, independientemente de, perdón, tomo un poquitico de agua, Sí. independientemente ¿cómo les explico? De las cosas o los beneficios materiales que yo estoy recibiendo, de esa persona lo que yo debo de esperar es un respeto, un sistema de valores entre los dos, ¿cómo se dice? Un partner, un compañero. ¿Sí? Y si no hay eso, pues definitivamente lo mejor es dar un paso al costado y empezar nuevamente. ¿Sí? Teniendo en cuenta que esa persona va a intentar una y otra vez de convencerte, en ambos casos, hombres y mujeres, van a intentar una y otra vez de convencerte de que no te vayas, de que es un error, de que se queden, ¿sí? Y a la final, si no lo logran, lo que va a hacer es una y otra vez intentar destruir tu imagen, Así. intentar limpiar su propia imagen y destruir la tuya. Tienen que tener muy en cuenta que ustedes siempre van a ser
como los malos del paseo, ¿sí? O sea, ustedes nunca van a ser las víctimas, sino Los los victimarios. victimarios. Exacto. Correcto. Muchas gracias, Joana, por tu tiempo, por tus conocimientos que nos has compartido. Saludos, Macarrón. Brother, ahí luego nos ponemos en contacto. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros en este en vivo. Joana, muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Y, Gracias a ustedes. y hasta aquí terminamos este en vivo. Cuídense y hasta pronto. Bueno, hasta pronto. Cuídense mucho. Bye.